se un ha segundo. avanzado. Sí, sí, se Adelante. cortó un segundo. Bueno, Hezbollah, para el público que no sabe, Ujú. es una organización creada por Irán, es una especie de proxy de Irán, que está basada en básicamente la población chiita, que es una minoría importante dentro del Líbano, la misma minoría que controla Irán, y que es una organización que surge en los años 80 con el objetivo de expulsar y de atacar a Israel justamente como una forma de ser un brazo ejecutor de Irán. Hezbollah ha realizado diversos atentados terroristas en el mundo y en el Líbano, más allá, pero también más allá de las fronteras del Líbano. Es el culpable de la muerte de 250 soldados americanos en el Líbano, Ujú. es el responsable de los atentados que se hicieron en Sudamérica, en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? En 92 y en 94, la Embajada de Israel y el edificio de la comunidad judía AMIA. Y esta organización Hezbollah era la principal fuente de preocupaciones para Israel en su frontera norte. De hecho, en el año 2006 hubo una guerra con Hezbollah, lo que llamó la Segunda Guerra del Líbano, que fue una guerra en la cual toda la retaguardia israelí, casi todas las ciudades israelíes, fueron atacadas por los misiles que provenían del Líbano. Esta organización era prácticamente un Estado dentro del Estado libanés, Sí. para grandes sosiegos del propio Estado libanés y de muchos de los civiles libaneses que no quieren ser carne de cañón de una guerra que no les corresponde, de una guerra entre Israel e Irán en la cual no tienen nada que ver. Israel y el Líbano tienen mucho más intereses en común que hostilidad entre ellos, si no fuera por la Sí. presencia de este grupo. En el último año, justamente por la decisión de Hezbollah de solidarizarse y atacar con misiles a Israel a partir del 7 de octubre, se inició al principio muy lentamente y luego fue ganando cada vez más peso y notoriedad y letalidad también, un contraataque israelí contra la organización Hezbollah que al final terminó desarticulándola, Ujú. terminó matando a su principal líder, Hassan Nasrallah, terminó matando o hiriendo a muchos de los principales jefes militares de Hezbollah en el sur del Líbano, y al final terminó creando las condiciones para un acuerdo de cese de fuego que fue firmado entre Estados Unidos, Israel y el gobierno del Líbano, no Hezbollah, Ujú. por el cual el ejército del Líbano se compromete a neutralizar la acción de Hezbollah, pero le da libertad a Israel para actuar militarmente si hay algún tipo de pista y algún tipo de indicio de que la organización Hezbollah estaría organizándose nuevamente, y eso efectivamente es lo que está pasando. Cada vez más el ejército del Líbano controla sectores del sur del Líbano, y en el caso de que Hezbollah intenta rearmarse nuevamente o recuperar parte del arsenal que le fue arrebatado, que le fue destruido, Israel tiene la libertad de atacar, y efectivamente cada 2, 3, 4 días sabemos algún Ujú. terrorista de Hezbollah que ha sido abatido por las fuerzas de defensa de Israel. Sí, tomando en cuenta entonces todas estas victorias por parte de Israel y volviendo entonces a lo que será esta reunión, ¿tú ves a un grupo terrorista Hamas más débil, con más disposición a negociar que en el pasado? ¿Ellos se mantienen en la misma posición? ¿Cómo los ves a ellos? Indudablemente Hamas es una organización que está mucho más débil. Leía unas declaraciones que están en varios periódicos a partir de un reportaje que hizo la BBC de Londres, de uno de los líderes de Hezbollah, perdón, los líderes de Hamas en la Franja de Gaza, que decía que Israel controla el 80% de la Franja de Gaza, pero desde el punto de vista militar, el 95% del poderío militar de Hamas ha sido destruido, que no hay que engañarse con que Wow. militarmente jamás está en condiciones de volver en este momento a hacer un daño significativo al Estado de Israel. Sin embargo, siguen siendo la única organización organizada, es decir, la única organización que tiene todavía un cierto grado de poder sobre la administración de la sociedad civil en la Franja de Gaza. Por eso justamente que es tan importante lo que vaya a pasar ahora
y en qué medida la conversación o los acuerdos a los que llegue el presidente de Estados Unidos con el primer ministro Netanyahu lleven a establecer no solamente qué va a pasar en los próximos días, en los próximos 60 días, sino qué va a pasar después. Es decir, qué pasa el día después en la Franja de Gaza. Porque si no creamos las condiciones, y jamás, aún desde el lugar desastroso en el que se encuentra, puede volver a erguirse, porque no hay vacío en la política, no hay vacío en estas cosas, no hay vacío en el Medio Oriente. Si alguien no va a ocupar ese espacio, jamás va a volver a ocupar ese espacio. Por eso es tan importante también la presencia de los países árabes, por eso es tan importante también pensar en cuáles son los factores palestinos, llamémoslo, moderados, que pueden venir a hacerse cargo de este proceso. Y tú los ves, o sea, el presidente Donald Trump con las visitas que hizo a los países árabes, ¿habrá traído algunos de ellos a bordo para poder ocupar entonces ese espacio que podría quedar vacío? O sea, ¿qué otras conversaciones crees que ha tenido el presidente Donald Trump al margen de Netanyahu? Yo creo que incluso no lo visitó en esa gira que hizo por los países árabes precisamente para estar del otro lado de los demás. ¿Tú también lo ves así? Absolutamente. Yo creo que hay un rol importantísimo, lo hemos dicho ya, de los Emiratos y de Arabia Saudita en este proceso. Creo que los Emiratos y Arabia Saudita, y no olvidemos a Egipto, son como los tres focos en este momento de los países árabes que tienen un interés también político, también de liderazgo y también de autopreservación, ¿sí? Si miramos a Egipto, es el país que tiene la frontera con la Franja de Gaza, que tiene la frontera también con el Estado de Israel y que tiene un interés en mantener esa frontera tranquila y segura. Sí. Por lo tanto, Egipto está muy interesado en una administración que ponga fin a la guerra en la Franja de Gaza y que dé una perspectiva a los gazatíes, porque si los gazatíes no tienen una perspectiva, no alcanza con que termine la guerra para que quieran quedarse y crecer en su tierra. Por lo tanto, van a buscar huir a los lugares que puedan, y los lugares que puedan son los lugares que están más cercanos. En el caso de los Emiratos y de Arabia Saudita, creo que el interés básico es desarmar todos los focos de conflicto que pueden fortalecer a Irán o fortalecer a los grupos extremistas, a los grupos radicales que de alguna manera le disputan el liderazgo, le disputan la posibilidad de continuar creciendo e integrándose en los marcos más centrales de la economía global. Me parece que eso también juega un rol muy importante. Por lo tanto, creo que estos son los países claves a los que hay que mirar y dentro de eso, sin fuerza, sin poder, pero hay que ver también los esfuerzos que parece estar haciendo el nuevo régimen sirio por integrarse a este lado de la ecuación, ¿sí? El nuevo régimen sirio que tiene una actitud absolutamente anti-iraní, que está buscando llegar a un acuerdo con Israel, lo dice públicamente el presidente Ayara, que en estos días va a visitar, creo que hoy o mañana va a visitar por primera vez los Emiratos, justamente para continuar con este marco de negociaciones. Este nuevo Medio Oriente. Estamos viendo un Medio Oriente donde alianzas acaso impensadas, acaso largamente esperadas, de pronto se vuelven posibles. ¿Y para ti la influencia del presidente Donald Trump ha sido determinante en esto? ¿O ellos mismos se han ido acercando? No, yo creo que con todo lo que el presidente Donald Trump es en muchos aspectos impredecible, creo que en el tema, creo que en este tema justamente, en el tema de todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, se ha demostrado, por un lado, muy coherente y por otro lado, muy interesado en llevar adelante una transformación del Medio Oriente y un proceso, como él lo entiende, tal vez no sea de la forma que lo entienden todos los actores en el Medio Oriente, probablemente el presidente de Egipto o el primer ministro de Israel tengan visiones un poco diferentes de cómo hay que resolver la cuestión, pero creo que indudablemente Trump se ha demostrado muy interesado en llevar esto adelante, ha puesto todo su peso, lo vimos recientemente cuando se acordó el cese de fuego con Irán,
vimos con todo el peso el presidente Trump colocó para que esto empezara y terminara, y ha demostrado también una gran flexibilidad. Creo que esto también es novedoso. No es que ha venido con un plan y ha dicho este es el plan, take it or leave it, sino que ha dado posibilidad a las partes, o está dando posibilidad a las partes también de imaginar alternativas y colocarlas sobre la mesa. En esto se ha demostrado como un gran negociador y como un gran como un gran mediador entre las partes. Creo que en esto le debemos los que vivimos en Medio Oriente. Hay muchas personas que le deben o que le van a deber su vida al presidente Donald Trump, independientemente de la posición política que las personas tengan con respecto o de si están o no de acuerdo con sus posiciones en todas las otras temas. En el Medio Oriente no tengo duda de que sería muy difícil llevar adelante cualquier proceso de normalización si no fuera por Donald Trump. De verdad que muchísimas